y qué hablar, ni qué hablar de Guatemala y el saldo de víctimas después de décadas, de decenas de miles de víctimas. Allí también tenemos una organización que es la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Tenemos el gusto de tener aquí al subdirector ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense, el antropólogo forense José Suaznávar, que ha sido perito en cientos de casos, en su mayoría por represión masiva, además de supervisar técnicamente muchos otros cientos. Suaznávar también ha participado en investigaciones forenses para el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Yugoslavia, ha contribuido también en la Oficina de Personas Desaparecidas y Forenses de Naciones Unidas en Kosovo, ha trabajado y ha contribuido con la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en la República del Congo, y hoy lo tenemos aquí, va a participar y va a hacer una exposición sobre la experiencia en Guatemala. Por favor, José. También. Sí, está. Ahora, seguimos. Nos vamos por ahí. Yo me voy. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación que se nos hace a nuestro país mayor vecino, al cual mi país tiene mucho que agradecerle, sobre todo en los casos del conflicto armado, y siempre que nos invitan de venir de México sentimos un compromiso muy grande y retribuir ese agradecimiento. Pues más de 400,000 personas fueron refugiadas acá y fueron acogidas por los mexicanos. Entonces, siempre es una obligación nuestra tratar de retribuir ese cariño y la forma que lo pudieron hacer. Pero tengo el mismo problema de Sofía. Nosotros somos de formación un poco más técnico y científico, y pues cuesta cuando uno habla de estas cosas que le crean si uno no presenta ciertas imágenes. Eso para no decir que se nos duermen, no tenemos la misma habilidad que los abogados o los sociólogos para estar hablando, y entonces pues nos apoyamos un poquito de otros recursos para esto. Pero tratando de entrar de una vez al tema que nos convoca, pues partiendo de este sistema de protección de derechos humanos y donde va a estar actuando porque nuestros estados no están actuando. Y entonces, ante la debilidad de nuestros estados, es que pues tenemos este otro sistema de protección y al cual vamos a acudir. Si fuera perfecto toda la función de esto, pues no tendríamos que estar llegando a las otras instancias y pues es la parte de poder ser garantes ante esto. Y por eso es que muchos de nuestros casos en el país pues fueron a parar a la Comisión Interamericana, después a la Corte. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué tenemos tantos casos? Creo que solamente el Perú es el país que supera a Guatemala en la cantidad de condenas que tiene sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos tantos casos de esto? No les voy a contar toda la parte del conflicto armado en Guatemala, pero solo les voy a puntualizar dónde se dan estas violaciones. Solamente recordar que en la década de los 70, Guatemala se caracterizaba por un carácter contestatario, en donde se reclamaban mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo y la ciudad, y también el problema de la tierra es una de las situaciones muy importantes, donde esa inseguridad jurídica trataba de darle sustento a la población con respecto a las propiedades. Al mismo tiempo, tenemos ya la implantación de los grupos insurgentes que se van a tratar de integrar principalmente en las áreas rurales de origen maya, campesinos pobres, donde van a estar tratando de tener el apoyo de la población para eso. Por supuesto que también hay importantes grupos que se van a estar en las principales ciudades y donde van a tratar de tener el apoyo de esta población. Pero en 1978 se da la primera masacre pública, y esa masacre pública era en el reclamo de una población por la legalidad de sus títulos de propiedad. Sin embargo, había agentes del ejército que estaban esperándolos y
en un incidente ahí, pues les disparan. Nosotros hicimos la exhumación de ese caso 19 años después, pero lo importante de este caso, más allá de las víctimas que se reportan más de 100, muchas se fueron en los ríos, quedaron tiradas después en otros lugares y no fueron enterradas en esa fosa común que se creó en ese momento. Pero la situación es que con esta masacre, hasta el día de hoy, no se ha buscado a ningún responsable de las acciones que ocurrieron en ese tiempo. Pero la masacre fue conocida, salió en los medios de comunicación e inclusive salió a carácter internacional, pero no pasó nada. Entonces abrió la puerta para que cualquier violación se pudiera estar haciendo. Masacres de cientos de personas se podrían estar dando porque nadie iba a ponerle un alto, no había una sanción, digamos, ante ese tipo de situaciones. Tenemos entonces ya un gobierno militar que va a tener como parte de su propio gobierno de esa lucha contra insurgente y va a involucrar a los actores también civiles dentro de ese mismo proceso con la creación de las patrullas de autodefensa civil en este campo, que llegaron a ser hasta más de 1 millón de personas. Con esto, todas las acciones que estaban ocurriendo en el interior del país, principalmente con las desapariciones, ejecuciones y muertes y lo demás, entonces grupos de campesinos, donde es el Comité de Unidad Campesina, que ha sido el grupo más grande que ha tenido Guatemala en representación de los indígenas mayas, lo que tratan es de llamar la atención de la comunidad internacional sobre las violaciones a las que estaban siendo objeto. Así que visitan varios periódicos para que los traten de dar, algunas embajadas, y finalmente van a la Embajada de España, la cual la toman pacíficamente, con el resultado de que los matan. Los matan no solo a ellos, sino que también a los estudiantes universitarios que también estaban ahí. De aquí solo sobrevivió el embajador Cajal, que era el embajador de España allá. Había sobrevivido uno de los campesinos que estaban ahí y lo van a sacar todavía del hospital y después aparece ejecutado cerca de la Universidad Nacional. Así que es poco lo que queda por hacer para la población ahí, y es cuando se dan pues entonces toda esta serie de migraciones ya para querer salvar la vida, tanto para los centros urbanos como, nuevamente repito, el agradecimiento para con todos ustedes. Pero también los grupos insurgentes también realizaron algunas masacres. Esta es una masacre que fue ejecutada por un grupo guerrillero, no por el ejército, y la única diferencia es que estos casos fueron documentados, pero documentados solo por la prensa, porque después ni las viudas ni la madre del niño que está ahí tenía ni un certificado de defunción, podía decir exactamente la causa de la muerte, ni las acciones a las que podrían estar llegando. Digamos, la situación de los familiares para ambos casos quedaba en la misma vulnerabilidad ante la pérdida de sus seres queridos. Después tuvimos otro golpe militar y otro presidente militar que nos daba muchas aspiraciones con titulares de prensa como estos. Entonces, que se quería perpetuar todavía en el poder, pero con una estrategia así diseñada para querer terminar con el conflicto, querer ganar la población, pero terminar con el conflicto, pero terminando con la gente también. Y entonces, como muchas cuestiones hay que como esta fotografía, que parece que fuera un grupo de guerrilleros, pero que también o alguna madre, algún padre estaba queriendo saber sobre el paradero de ellos y pues nunca quedaron identificados quiénes eran estas personas. Estos operativos militares se van a dar en nuestro país, en la región del altiplano, que la parte que ven ustedes más en amarillo, por ahí en el centro, con un carácter más abierto y masivo, es donde vive la mayor cantidad de gente, donde hay el acceso a la tierra es muy restringido, y cuestión muy diferente es nuestra costa pacífica, donde funciona toda la producción agroexportadora. La forma de operación contrainsurgente no iba a ser igual, porque si hubiera sido de carácter abierto y masivo en la parte de la costa pacífica, entonces ¿quién hubiera trabajado en la producción agroexportadora? Entonces aquí el costo económico hubiera sido más alto que el costo político, y entonces todavía se lograban algunos niveles de negociación, del mejor salario tal vez para trabajar en alguna finca, etcétera. Pero entonces aquí lo que íbamos a tener, no iban a ser las masacres tan grandes, pero sí íbamos a tener el desaparecimiento de los líderes y de las personas que estuvieran ahí.
Bueno, pues entonces la cuestión es que hay una involucración de todos, hay un control militar para todo el país, y lo que se quería pues era la eliminación de la base social que le diera apoyo a los grupos insurgentes para estar con esto. ¿En qué terminó toda esta lucha insurgente? Estos son los datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, era de Naciones Unidas: 400 aldeas arrasadas, 200,000 personas desaparecidas o asesinadas, 400,000 personas buscaron refugio en otros países. De los afectados, el 83% son de origen maya. Se registraron un total de 669 masacres. El ejército y los otros grupos paramilitares fueron responsables del 93% de esas violaciones, y los grupos guerrilleros son responsables del otro 3%. La comisión no tuvo evidencia suficiente para determinar acerca del otro 4% de estos, para ver a qué grupo se les podía vincular, lo cual me parece bastante serio, en no estar echando el muerto a uno de los dos bandos ahí. Pero ¿qué se estuvieron haciendo los familiares? Los familiares, aparte de querer salvar la vida, pues por supuesto que estuvieron haciendo denuncias ante los tribunales. Nada de esto funcionó. Solo en un momento de tiempo se habían puesto más de 5,729 solicitudes de exhibición personal. En ninguno de los casos tuvieron trámite. Algunas medidas de hecho, se recuerda allá en Guatemala mucho cuando el grupo de apoyo mutuo tomó la Catedral Metropolitana, estuvieron viviendo ahí más de 2 meses, quisieron tomar el Palacio Nacional, etcétera, carreteras y todo, queriendo llamar la atención para esto. Por supuesto que la Comisión Interamericana y todas estas otras instancias hacen visitas en loco, los representantes, los voceros, etcétera, que están ahí, y por supuesto que las organizaciones también se dirigen a la propia comisión, viendo pues que a nivel local la búsqueda de justicia pues nunca se iba a alcanzar, estaba demasiado limitado para eso. Las primeras exhumaciones con un carácter forense, digamos, de esto, como en cualquier país siempre hubieron exhumaciones. Lo que pasa es que de pronto ya no, los médicos forenses pues ya no se encontraban con cuerpos, sino que se estaban encontrando con esqueletos. Y entonces ahí, como veíamos con Sofía, pues se perdía ya mucha de la evidencia. Así que llega el equipo internacional en el 92, también el doctor Clay Snow, llega también el equipo argentino, y con esto se crea mi organización en el 92. Pero lo importante en ese momento, por supuesto, que era encontrar los cuerpos, entregarse a los familiares, etcétera. Pero todavía estábamos en un proceso de guerra. Y entonces, en algunas de las primeras exhumaciones que se realizaban, de un lado estábamos haciendo la exhumación, y el otro lado de la montaña todavía había el bombardeo. Pero lo que sí queríamos hacer en ese momento era evidenciar las atrocidades que estaban ocurriendo y tratar de acelerar el proceso de paz. A ver, la imagen de un cementerio clandestino rápidamente se trasladó del ámbito local y regional al ámbito nacional y llegó al ámbito político. Había una cuestión muy fuerte por parte del Estado de Guatemala, particularmente de los militares, en que ellos decían que militarmente ellos ya habían ganado la guerra. Pero cuando una imagen de un cementerio clandestino lo que sacaba era un montón de señoras y a un montón de niños, entonces ¿a quién le habían ganado esa guerra? Y eso permitió sensibilizar el proceso para tratar de avanzar en los acuerdos de paz que se habían quedado estancados ahí por mucho. Nuevamente, lo del sistema interamericano, el sistema interamericano no está juzgando directamente a personas, pero sí está juzgando a nuestros estados y a nuestros tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Para eso cuando les recuerdo a mis hijos la lección, perdón, yo no la aprendí, pero a nuestros tres poderes. Entonces, es en la aplicabilidad de todas las cuestiones que se tienen acerca de esto y que se debe de estar mejorando y que se debe de estar cambiando. ¿Y qué es lo que nosotros como forenses pues estamos aportando a estos tipos de sentencias o a este tipo de casos? Por supuesto que el número de víctimas que se puede establecer ahí con esto, los lugares o las comunidades que son las afectadas, las características mismas de las víctimas, las circunstancias de la muerte, las lesiones provocadas, por supuesto, antes de morir.
algunas señales de quienes pudieron ser los perpetradores y por supuesto que la identificación de las víctimas. La naturaleza del alcance de esas violaciones, pues lo que vamos a tratar de hacer nosotros va a ser el esclarecimiento de si las víctimas sufrieron malos tratos. Y esto se ve todavía en varias lesiones que ya no tienen una reacción de poderse curar, digamos, o reaccionar, y que fueron previas todavía a la muerte, pero muy cercanas a la muerte. Digamos, vemos algunas veces fracturas, por ejemplo, de una costilla, y que el propio hueso trata de irse sanando. El hueso empieza muy rápidamente a quererse sanar. Y vemos ese proceso y después vuelto a quebrar y después ahí. Entonces nos marca algunos procesos de captura o de que fueron sometidos a querer tener información por parte de los grupos captores, lo cual se puede estar determinando ahí. Pero hay otra situación en la que también hemos participado, ya en por lo menos un caso contra Panamá y en otro caso contra Venezuela, que es la debida diligencia en el proceso de investigación. A estas alturas, digamos, cuando ya en los países se aproxima mucho más pues no al efecto CSI, pero sí a nuestros protocolos, a la forma en la que tenemos que estar trabajando, no se pueden permitir esas falencias en la aplicación de la investigación de los casos en los que se está tratando. Pues estos son nuestro montón de casos que la Corte ha sentenciado para Guatemala. De estos casos, yo les voy a hablar, no todos son con responsabilidad forense, digamos. Algún caso, por ejemplo, de una persona que esté sentenciada a pena de muerte que fue resuelta, por ejemplo, nosotros no tenemos mucho que trabajar ahí en el caso. Por ejemplo, sin embargo, sí tenemos otros. La masacre del Plan de Sánchez, el caso de la masacre de las 2 R's y el caso de la masacre de Río Negro, todas son de masacres de más de 80 personas en cada una de ellas, casos llevados por separado. Y después tenemos los casos de desaparición forzada, que es Molina Teysen. Este era un niño de 12 años que fue desaparecido, la hermana la habían desaparecido en una base militar, ella escapó y después capturaron al hermano. El caso Tiul Tojín, esta es una señora que la desaparecen junto con su hijo. Y el caso Chita Inechi y otros que también son otros desaparecidos dentro del conflicto armado. Y el último que están aquí abajo, que no muchos alcanzarán a ver, que es el caso del diario militar, que con ese les voy a tratar de explicarles un poquito más acerca del alcance de esta situación. El caso Bamaca, que es el primero, este era un guerrillero que fue capturado y después eliminado. Lo que pasa es que la esposa era una abogada norteamericana que fue la que accionó todo el sistema para que se estuviera tratando de ver, pero un tribunal militar ordenó la inscripción de defunción de un guerrillero con el nombre de él. Y entonces aquí fue donde nosotros trabajamos en recuperar ese cuerpo y ver que evidentemente ese cuerpo no coincidía con Everardo, que era el nombre de este guerrillero Bamaca. Y entonces Guatemala recibe la sentencia y por eso la falta de aplicabilidad de justicia, el estar mezclando una cosa con la otra. Pero aquí la situación es que nuestro actual presidente de la República también estaba dentro de los que la abogada acusaba como de uno de los responsables para eso. Y entonces el caso, pues ahora él es nuestro presidente, entonces ha bajado el perfil del caso totalmente. Pues, pero este caso viene desde 1992, que se viene trabajando desde ahí. En los casos de las masacres, el caso de las 2 R's, que el equipo argentino realizó la exhumación en el 95 y 96, primero se tenía un número mayor de individuos que ellos recuperaron. El testimonio nos había dicho 203 personas, y el equipo argentino había identificado tentativamente ya a 7 personas. Pero la Corte Interamericana en su sentencia ordena que se rehaga la exhumación. El propósito era poder identificar a todas las demás personas, pero aquí encontramos un problema nosotros. Primero, la comunidad de las 2 R's, los familiares de ahí, habían vivido ya un proceso de exhumación. Después la sentencia vino directamente de la Corte
aparentemente no a solicitud de los propios familiares, sino que sí de los grupos de las organizaciones que apoyan a los familiares posiblemente, o de la propia comisión, o la Corte pensó que ese era el mejor acto de reparación, el que todos tuvieran nombre. Así que nos ordenaron hacer otra vez, y también hay que recordar que en este momento 95-96 el ADN no estaba tan desarrollado como ahora, o lo teníamos tan lejos y tan caro que nadie de nosotros lo iba a poder hacer. También somos de la sociedad civil, no somos de ningún estado, entonces también el alcance a esto pues no lo teníamos. Pero entonces eso nos puso en un conflicto, porque nos mandaron a hacer una exhumación otra vez ahí, y entonces tuvimos que platicar con la gente. Primero pues hay una orden de la Corte que dice que tenemos que hacer la exhumación. Pues al principio no muchos querían, después tampoco los podíamos engañar, no es que ahora sí van a estar identificados todos, porque es algo que no puedo asegurar. ¿En qué tiempo es que les voy a tener resultados? Tampoco lo sé. Digamos, una cosa es el proceso que nosotros nos podamos comprometer a eso, y otra cosa también son los recursos que puedan estar. Finalmente, en este momento, nosotros llevamos 3 identificados nada más. Muchos de los huesos se terminan de degradar más con el proceso de sacarlos, volverlos a enterrar y volverlos a sacar. El proceso de degradación continúa y no se obtiene ADN de todos los huesos. Pero sí tuvimos la identificación de 2 niños que los soldados se los habían llevado, y después los habían, 2 niños de 2 a 3 años, y los soldados los agarraron como que si fueran sus propios hijos, los crearon así, y hace poco acabamos de tener el reencuentro de Oscar con su papá biológico, muchos años después. Pues para nosotros fue una cosa de mucha emoción, porque siempre entregamos muertos, pero aquí entregamos a pues ya un muchacho que ya tiene su familia ahora, pero ante esa situación que el papá había perdido a 8 hijos y a su esposa, y después de 30 años encontrarse con que sí uno de sus hijos estaba vivo y que ya tenía nietos, lo llenó de mucha felicidad, y realmente para nosotros también fue otra experiencia. Y sí, digamos, este caso también en Guatemala es el que ha tenido el récord de amparos, 38 amparos para que no se llevara a ningún juicio a los responsables de este caso. Y entonces la Corte fue la que sentencia, bueno, ya, de cosas, y ya como que ya pónganse serios en esta situación, y por eso es que ya se van dando 2 juicios ahí, y donde ya 5 militares están guardando prisión. 5, 2, muy rápido. También el caso de Río Negro, se han hecho, pues hay 4 exhumaciones diferentes es una comunidad de Río Negro, pero no todos murieron en la misma fecha, sino que por un lado murieron las mujeres, a los hombres los citaron para otro lado, los mataron en otro lugar, después también capturaron a otra comunidad y se las llevaron para otro lado, y aquí a nivel local también ya hay 6 de los paramilitares. Aquí la sentencia de la Corte es que se siga la investigación para ver la cadena de mando, porque aquí los que están ya guardando prisión finalmente pues son los paramilitares, los patrulleros de autodefensa civil, pues son los que estaban recibiendo órdenes y no para arriba. Aquí también está pensando la Corte en realizar una nueva exhumación, y pues nos encontramos con estos problemas realmente. También la gente de aquí nos dijo, no, nosotros ya pasamos ahí por esto, nosotros sí sabemos que ahí están ellos, aunque en la exhumación original nosotros hicimos nada más como 3 o 4 identificaciones, a pesar de la cantidad de personas que murieron, pero ellos reconocen que ahí están sus muertos, que ese proceso ya lo pasaron, que tal vez a nivel jurídico legal el nombre de Juan Antonio López no está registrado ahí, pero la mamá sabe que su hijo quedó enterrado ahí, digamos. Entonces, este es un equilibrio que siempre hay que jugar, digamos, cuando uno está trabajando también del lado de las víctimas, y no solamente irnos a la parte estricta formal, digamos, lo de la ley. Y lo mismo nos pasa con Plan de Sánchez, que también hace poco fue sentenciado por la Corte Interamericana, y también de eso se deriva que ya haya habido sentencia ahorita para 6 paramilitares. Y también la Corte está analizando lo de una nueva exhumación. Aquí el problema es que las osamentas fueron quemadas, y entonces es poco lo que nos encontramos ahí con los huesos.
Por supuesto que lo que nos da la comisión en cuanto a reparación, la emisión de divulgación de las sentencias, la búsqueda de exhumación, los protocolos, los nombres, por lo menos para los chicos estos que fueron sobrevivientes, fue muy importante. El fortalecimiento de las capacidades y las instituciones. Aquí, otra vez, nosotros somos de la sociedad civil y hemos tenido ciertos duros tropiezos con nuestro gobierno en poder aceptar que una organizacióncita, no el Estado, esté actuando en estas situaciones. Y al contrario de querer fortalecerse un proceso que se viene haciendo desde, por lo menos de nuestra parte, desde hace 20 años, entonces crea otra situación que les da hacia los familiares una duda de ¿por qué dos? ¿A quién tengo que ir? Etcétera. La determinación de la competencia y la temporalidad, esto es muy importante, aunque es el caso para Cárdenas y Benz versus Bolivia, la Corte pues deja claro la cuestión de la desaparición forzada, que no termina con la muerte de la persona en ese momento, sino que es continua. Y entonces, pues aquí no hay vuelta para atrás. En este caso, de los casos de desaparición forzada, mandan a Guatemala a que tiene que hacer un sistema genético para poder dar con la desaparición de todas las demás personas. Pues nosotros emocionados quisimos hablar con nuestro gobierno para ver, habían muchos planes que nosotros teníamos, porque esto no viene solo de ahora, sino que había sentencias que ya tienen varios años para poderlo hacer. Y entonces nosotros les propusimos hacerlo y ellos nos dijeron que no, que el Estado lo tenía que hacer por sí solo y que nosotros no, pero de todas maneras nosotros no nos quedamos con eso y entonces, pues sí, creamos nuestro propio banco genético, le llamamos Nacional porque tiene la cobertura para todos, con los estándares más altos internacionales a nivel técnico y tenemos nuestro laboratorio acreditado con la norma ISO y eso es lo que, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de que en nuestro país, aún fuera de gobierno, podamos tener ese estándar de calidad. Pero también necesitábamos otra cosa, que era la invitación hacia los familiares a que nos dieran su muestra. Así que hicimos nuestra propia campaña, en Guatemala XX se le llama a los cuerpos no identificados, y entonces salió de Mi Nombre No Es XX, donde invitamos a los familiares a que nos den las muestras para poder entrar al banco genético y poder hacer ahí ya las primeras comparaciones de esta. Y el diario militar, que es el último, un minuto me robaré con esto. El diario militar es un dossier que apareció, si es que aparece acá, pero que tenían los nombres de las personas, con todo hizo fotografía, la vinculación al grupo que podrían pertenecer, la fecha cuando había sido capturado, y fue encontrado clandestinamente, pero se le entregó a Kate Doyle, que es del Archivo Nacional de Seguridad, y se le llamó pues también dossier de la muerte. Pero en la sexta sección, aparecen unos códigos que nos dicen 120V o 300, o dice se fue con Pancho, se lo llevó Pancho, o se fue más. En estos, lo que se pensaba rápidamente era que estos códigos lo que quería decir que había sido ejecutado, muerto o asesinado. El Estado, el gobierno de Guatemala siempre negó que ese diario existiera y que no había ninguna situación de esas que se tendría que dar y que su vinculación pues eran una creación nada más para estarle echando, mal informando ahí. Pero con la campaña que nosotros tuvimos ya la muestra de familiares, y nos encontramos con este Juan de Dios Amayoa, por ejemplo, de ahí, y tenemos que era miembro del PGT, del Partido Guatemalteco del Trabajo, la fecha en que había sido capturado, el 2 de marzo del 84, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, y abajo con lápiz es donde está la fecha de 300, ¿cierto? Pues en este caso, el código 300 que les digo, encontramos en una exhumación que habíamos nosotros hecho en el antiguo destacamento militar de Comalapa, que queda a unos 70 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en Chimaltenango. La exhumación la habíamos hecho hace muchísimos años, pero los análisis de ADN todavía no teníamos dinero para poder estarlo haciendo. Así que finalmente lo hicimos un terreno muy grandote ahí por eso, pero
En este antiguo destacamento militar, nosotros excavamos 1951 trincheras y encontramos 53 fosas y 220 individuos. De ahí, de estos. Y de los cuales 187 son masculinos y 18 femeninos, y en 15 no está determinado. Hay huesos, entierros secundarios, fragmentos, etcétera, y eso es lo que nos ve con esto. Pero bueno, tomamos la muestra genética y esta es nuestra genealogía que tenemos de Juan de Dios. Aquí abajo, donde el blanquito es la osamenta, que teníamos pues la de la osamenta. Finalmente llegó una hermana, y a través de que la hermana llegó, pues nos dio una posibilidad, pero con que nos haya llegado una hermana no era suficiente para poderlo identificar, en la relación porcentual que se trabaja con el ADN. Así que tuvimos que buscar a todo el resto de la familia, y ya con el resto de la familia, incluyendo los padres, pues ya logramos pues, poder tener la identificación de esta persona. Pero resulta que en la fosa donde fue encontrado, que era la fosa 9, habían 6 personas. Y con la fecha de 300, en esa fosa, en el diario de la muerte, habían también 6 personas. Entonces, pues teníamos que ver cómo hacerlo. Esto es la parte de ADN que hacemos, y perdón, solo para que vean la parte técnica, que también hay que estarla haciendo y aburrida, pero voy a pasarlo así muy rápido, pero para que me crean que sí lo hacemos. Así que son la comparación de la víctima con sus familiares, lo que estoy tratando ahí de representarles. Pero es toda la parte de lo que también hacemos con la propia antropología, las propias amalgamas que tenía dentro de los dientes, y una cosa muy importante también, la ropa puesta. Nosotros podemos llegar a un familiar con todo el índice de ADN que nos dice que es el 99.9, pero la familia necesita tener un referente. Y entonces cuando uno le muestra la ropa a la familia, y entonces tienen su referente, de aquí hasta encontrar cuando le hacen el ruedo a los pantalones en la casa y que encuentra ahí las puntadas, y que la señora reconoce que son las puntadas que le hizo el pantalón de su hijo, pues tiene su referente personal. Y a ella no importa que le diga yo que el ADN era no sé cuánto, ella tiene su propio referente ahí de esto, y lo cual pues nos ha llenado mucha satisfacción ahí con esto. Pero claro, esto nos lleva a un montón de cosas, porque la toma de muestras de los familiares, a pesar de la campaña, hay muchas familias que todavía tienen el miedo de lo que pasó en ese momento. Tiene que ser uno familiar de alguien desaparecido y todo lo que tuvo que vivir para sentir ese mismo miedo y temor, y todavía les cuesta tomar decisiones. Y además, aunque haya pasado mucho tiempo, hay personas que todavía tienen la esperanza de que esté con vida. Y como muchos se les llenó, no, se fue para México, hombre, ya en algún momento va a regresar. Pues tomar la decisión que al llegar con nosotros ya no lo va a estar buscando entre los vivos, sino que lo va a buscar entre los muertos. Es una cuestión de decisión familiar ahí bastante difícil ahí con eso, pero finalmente llegamos a la identificación de este Juan de Dios Amayoa, que estaba ahí con su familia. Importante para nosotros es con esto que han tenido varias reivindicaciones, no solo los grupos indígenas, sino que también los grupos sociales que existieron en Guatemala y que fueron acabados con la represión, que el momento de la entrega de los restos a una familia y a un grupo, y cuando ellos van en la plena luz del día por las principales calles de su pueblo y van con estas cajitas, pero que son sus muertos, no van diciendo que aquí llevamos solo los muertos, sino que también ellos mismos, que son los sobrevivientes, y entonces logran tener esa visibilidad en la que reclaman que también son ciudadanos y personas y actores de derechos. Y bueno, siempre nos dicen que trabajamos por los muertos, trabajamos para los vivos y para las personas que tienen el recuerdo entre todos ellos. Así que muchísimas gracias. Escenario a cada rato. Bueno, muchísimas gracias, José Suaznávar.
abonando a este comienzo de la mesa con el trabajo, el aporte de los equipos de antropología forense. José insistió en el papel de garantes, el papel de garante que tiene el trabajo y los resultados del trabajo de los equipos de antropología forense y ubicó. Creo que es importante ubicar contextualmente dónde surgen, cuándo surgen las víctimas y bueno, marcó ese año 1978, que creo que es muy importante para la historia guatemalteca. Creo que también rescato, para la discusión, rescato el tema, primero, del trabajo del equipo de antropología forense de Guatemala en medio del conflicto y las dificultades para ir trabajando en medio del conflicto. Es una situación muy difícil, pero bueno, así todo se fue trabajando para empezar a ubicar y encontrar restos, y también no solo restos, sino las circunstancias en las que murieron esas personas, pero además mostrando y contraponiendo la versión oficial de una guerra cuando aparecen las mujeres y las niños. Se había ganado una guerra, pero lo que se encuentran son mujeres y niños muertos. Pero también, entonces, agrego para finalizar, cómo da cuenta de las variables, de los problemas políticos que se presentan para poder llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias. Así que muchísimas gracias, José. Y ahora vamos a pasar a otro grupo de los actores, de los coadyuvantes en los procesos de construcción de demanda y de cumplimiento de sentencias. Ustedes saben que aquí en México tenemos varios centros que promueven la defensa de los derechos humanos, hacen trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos. Hay uno muy significativo, con mucho reconocimiento internacional, que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Y aquí tenemos con nosotros justamente a su fundador y director, el antropólogo Abel Barrera, de Guerrero, del estado de Guerrero, un estado emblemático de las desapariciones en México. Abel y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, yo decía hace un momentito, han tenido varios reconocimientos internacionales, el Premio Internacional MacArthur, el Premio Robert Kennedy y el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Bueno, sin más presentación, creo que no es necesario más presentación para nada, le doy la palabra a Abel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, a nombre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, agradecer la invitación a todas las organizadoras y organizadores de este coloquio. Pues siempre es grato poder compartir el trabajo que realizamos allá en la región de la montaña. Voy a tratar para no alargarme mucho y pues sé que los tiempos siempre son muy cortos, de leer un poco lo que se me ha pedido. Y pues quiero hablar del papel y la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil en los casos presentados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema sobre los coadyuvantes en la construcción de la demanda, del proceso jurídico y el cumplimiento de las sentencias es algo que nos obliga a asumir alguna reflexión en razón de que como Tlachinolan, que somos una organización civil dedicada desde hace más de 18 años a la defensa y promoción de los derechos humanos, hemos tenido el privilegio de acompañar a mujeres muy valiosas, indígenas, que han transformado nuestra vida como defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos hablando de Inés Fernández Ortega, indígena Mepá de Barranca Tecuani, y de Valentina Rosendo Cantú, también indígena
MEPA del pueblo de Barranca Bejuco del municipio de Acautepec. Ellas fueron violadas por el ejército en el 2002 desde esa fecha levantaron su voz, exigieron justicia y alcanzaron la cúspide de esta justicia con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este camino ha sido muy escabroso, no solamente porque los caminos de la montaña son escabrosos, sino porque los caminos de la justicia son horriblemente escabrosos. Para esbozar algunas ideas sobre este tema que se ha puesto en esta mesa, quiero comentar lo siguiente. Normalmente los espacios de discusión ponen en primer término la discusión sobre los impactos de las sentencias en el avance de la jurisprudencia interamericana y en el ámbito interno. Con frecuencia se discuten a profundidad, desde una perspectiva jurídica, los avances y retrocesos de la jurisprudencia interamericana y las innovaciones en aspectos como el control de convencionalidad. Muchas veces el análisis queda ahí. Poco o nada se dice de los procesos que precedieron a las sentencias, la génesis, ni menos aún de las personas que, buscando justicia, después de haber padecido ese viacrucis de la ignominia, de los abusos, impulsan esos procesos de justicia desde esa invisibilidad y desde ese sufrimiento, y que esto representa un gran desafío para las organizaciones civiles que acompañamos este tipo de casos. En la aproximación imperante a este tema, prevalece, así lo sentimos, una perspectiva juridicista, donde lo central es revisar y pensar lo que la Honorable Corte Interamericana estableció en su fallo. Abogados y abogadas son, desde este punto de vista, los protagonistas centrales de estos procesos. Así, el interés mayor descansa en lo que la Corte dijo y quizás en las consecuencias jurídicas de los fallos en el plano nacional. Eventualmente, hay quien se interesa en el papel jugado por la Comisión Interamericana durante el proceso y en la presentación de la demanda. Pocos se interesan por las implicaciones del proceso en las víctimas o en sus acompañantes. En orden descendente de interés, parecería que al analizar las sentencias de la Corte Interamericana, importan como actores la propia Corte y en menor medida la Comisión y los Estados, y solo en segundo término las personas victimizadas que buscan justicia y sus acompañantes. De esta manera, podemos caer en el error de asumir que los actores relevantes siguen siendo quienes detentan el poder y no quienes, por virtud de la existencia de instancias internacionales de justicia, interpelan al poder, arriesgan su vida desde una plataforma de mayor igualdad de la que carecen en el ámbito interno, soslayando lo que sin duda es un componente central de estos procesos. Por eso, como Tlachinolan, celebramos que en este coloquio se haya abierto este espacio en el que podemos escuchar o escucharemos la palabra de Tita Radilla, que mejor que ninguna otra persona nos acerca a la vivencia profunda de quienes con su determinación permiten que estas sentencias de las que hablamos existan. Esa palabra espero
que de alguna manera también las voces, en ellas se escuchen las voces de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, quienes siempre les es difícil poder asistir a estos foros, porque siguen cargando con la falta de justicia, con la pobreza y con todos los obstáculos para poder estar en condiciones de estar presentes en este foro. Sus palabras en MEPA todavía no saben poderlas pronunciar con profundidad de lo que es justicia, porque en este país todavía no nace. Por eso, a Tita aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestra admiración y nuestro respeto. No dudamos que la presencia de ella aquí también nos permitirá escuchar una perspectiva parecida a la que oiríamos de tener, si tuviéramos, entre nosotros a Rodolfo Montiel, a Teodoro Cabrera o a los familiares de Claudia Ibet, de Esmeralda Herrera y Laura Berenice, protagonistas también de luchas paradigmáticas por la justicia que llegaron hasta la Corte Interamericana. No obstante lo anterior, sin dejar de celebrar que se haya pensado en esta mesa dentro del foro que nos convoca y que en Tita, quisiera también hacer notar como punto de arranque para esta reflexión que en el programa subyace todavía esa visión juridicista de la que hace un momento hablábamos, al menos en el título de esta mesa, pues quisiera dedicar a contrastar desde la experiencia de Tlachi esa perspectiva. En efecto, me parece que integrar a personas víctimas, peritos y organizaciones en una misma mesa llamada el papel de los coadyuvantes en la construcción de la demanda, el proceso jurídico y el cumplimiento de las sentencias, supone asumir esa visión legalista en donde los principales actores del proceso son la Comisión, la Corte y los Estados. Y es que solo desde esa visión se puede afirmar que Tita fue solo coadyuvante, o que en los procesos de Inés y Valentina, Tlachinolan y Segil tan solo coadyuvamos en las actuaciones de la Comisión Interamericana. Legalmente no lo paso por alto. Es cierto que con base a la normatividad que regula el sistema interamericano, corresponde solo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandar ante la Corte a un Estado, parte de la Convención Americana, de suerte que las personas víctimas y sus representantes solo coadyuvan en el proceso. Sin embargo, más allá del plano normativo, en la práctica las cosas suceden de una manera distinta. Al menos así ha sido para Tlachinolan durante los más de 10 años que llevamos caminando con Inés y Valentina. Como organización de la sociedad civil que acompañamos a Inés y a Vale, nuestra labor ha ido sin duda más allá de la mera coadyuvancia legal. Lo señalamos con humildad, lejos de cualquier pretensión presuntuosa, para destacar una parte del proceso que a menudo se invisibiliza y para compartir el aprendizaje que en el centro de Tlachinolan hemos tenido, pues reconocemos que para muchas exigencias del proceso simplemente no estábamos preparados y seguimos aprendiendo. A partir de estas consideraciones, asumiendo que solo a Inés y a Valentina corresponde ahondar en los impactos que ha tenido la búsqueda de justicia a nivel personal, quisiera destacar 3 rubros en los que puede notarse la relevancia y la complejidad del papel que están llamadas a desempeñar las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en los procesos que desembocan ante la Corte Interamericana. En primer término está el desafío del acompañamiento. La relación entre las personas víctimas y sus representantes se torna aún más compleja cuando se enfrentan largos procesos judiciales. ¿Qué significa acompañar a una persona 10 años?
A menudo, las y los abogados atendemos a las necesidades procesales antes que a las de las víctimas a quienes representan, lo que en algunas concepciones de litigio estratégico en derechos humanos puede desembocar en una peligrosa instrumentalización de las personas. Cuando eso ocurre, las personas y las comunidades se convierten en casos, caso Valentina, caso Inés. Dejan de tener rostro y las organizaciones o sus abogados o abogadas expropian para sí los conflictos, protagonizándolos independientemente de que su intención sea la contraria. Por ello, adquiere una indudable relevancia lo que en el ámbito de la defensa de los derechos humanos se ha llamado acompañamiento, es decir, el cuidado de la relación entre la víctima y quienes por ella trabajan para garantizar que durante el proceso sean sus necesidades las que se prioricen en todo momento, para que la propia búsqueda de justicia conlleve un fortalecimiento de la víctima que le permita reconstruir su proyecto de vida. Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, su vida, su familia, su comunidad. A menudo, esta dimensión del acompañamiento ha sido asumida por las y los expertos en salud mental que trabajan en las organizaciones de forma muy provechosa. Pero más allá de la muy relevante intervención de los especialistas, el cuidado permanente frente al riesgo de instrumentalizar a las víctimas tendría que ser una responsabilidad compartida tanto por las y los psicólogos como por las y los abogados internacionalistas, educadores, educadoras, comunicólogos, comunicólogas y administradores y administradoras que asumen las diversas tareas comprendidas en un modelo de defensa integral de los derechos humanos. Este desafío, que es tan exigente como determinante, solo las organizaciones acompañantes pueden responderlo. Ni la Comisión Interamericana, ni mucho menos la Corte se involucran en los procesos de acompañamiento. Como Tlachinolan, en los casos de Inés y Valentina, hemos intentado poner por delante esta dimensión. Al principio, con el impulso de las compañeras, de la compañera, que por aquí anda, que estaba a cargo de la atención psicológica, y ahora más como una cercanía que brindamos entre todos, pero debo reconocer que es un reto enorme que no en pocas ocasiones nos ha rebasado. En segundo lugar, está el reto de estar a la altura de las personas a las que acompañamos en términos de persistir en la exigencia de justicia a través del tiempo. ¿Qué significa pedir justicia 10 años con el ejército encima en la montaña? Los procesos ante el sistema interamericano, dado el estado actual de cosas, pueden demorar, como nos pasó con Inés y Valentina, 10 años, lo que incluso puede empeorar si se consolida el embate que han lanzado varios estados contra la Comisión Interamericana. Estamos ante procesos sumamente largos, pesados, difíciles, tristes, frustrantes. Obviamente, desde la vivencia de las personas que buscan justicia, el desgaste personal asociado a esta duración es inevitable. Pero en un nivel secundario también puede acarrear consecuencias respecto de las organizaciones acompañantes. En efecto, para una organización local, allá en la montaña, en Tlapa, como Tlachinolan, acompañar a lo largo de 10 años a Inés y a Vale ha exigido una constante dedicación al seguimiento de sus procesos, que impacta en términos de asignación de responsabilidades, de administración de recursos, de seguridad del equipo, de elaboración de proyectos, entre otros muchos aspectos. Estas implicaciones, por cierto, se agudizan al momento de que inicia el proceso ante la Corte Interamericana, pues recae en las organizaciones acompañantes lo relativo a generar la prueba complementaria y a llegar elementos durante el proceso, así como asegurar la presencia de las personas requeridas en la audiencia ante la Corte, lo que requiere una dedicación de tiempo completo a los procesos, exigencia difícil de satisfacer para organizaciones como Tlachinolan, que atendemos diariamente a las personas y comunidades
que acuden a pedir asesoría jurídica y que acompañamos otros casos emblemáticos de violaciones individuales y colectivas a derechos humanos. Finalmente, en tercer lugar, quisiera hablar del reto de la implementación de los fallos. En México, una vez que las sentencias de la Corte han sido emitidas, son las propias víctimas y sus representantes quienes, ante la displicencia gubernamental y la falta de un andamiaje institucional y legal en el que se enmarque el cumplimiento de las resoluciones internacionales, deben impulsar la cabal implementación de los fallos. Este es otro viacrucis. En ausencia de una acción estatal articulada, el proceso llega a tomar más bien las características de una negociación forzada, que a todos los intervinientes y sobre todo a las víctimas desgasta. Hay que estar peleando hasta para que llegue un doctor a la comunidad. En estas circunstancias, la proactividad de las víctimas no alcanza a revertir del todo a la desidia estatal. En los casos de Inés y Valentina, si bien el Estado ha cumplido algunos rubros en lo concerniente a los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y a la indemnización, subsisten graves incumplimientos en prácticamente todas las otras medidas reparatorias. En el eje de justicia, la remisión de los expedientes al fuero civil demoró prácticamente un año y hoy los expedientes siguen en la FEBINTRA de la PGR sin registrar mayores avances, en buena medida por la obstaculización del ejército. Tampoco luce mejor el eje de reformas legislativas, pues el Congreso no ha reformado el fuero militar. Finalmente, en cuanto al tema de educación, atención médica, salud, no terminan de adoptarse las medidas transeccionales que se requieren, a pesar de tener una propuesta integral de cómo construir la implementación de estas sentencias. El déficit de cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana se puede explicar sobre todo en función de la falta de incorporación de algunas premisas básicas respecto de cómo deben acometerse estos procesos por parte de las dependencias y los funcionarios públicos al cargo. En la fase de cumplimiento de las sentencias, el Estado no pone al centro a la persona beneficiaria y no se asume a plenitud que la fase litigiosa ha culminado. Igualmente, no se ha avanzado en la adopción de mecanismos internos adecuados para asegurar que las medidas reparatorias tengan un alcance transeccional cuando su naturaleza así lo demanda, lo que deja el cumplimiento de diversas reparaciones sujeto a una excesiva discrecionalidad. Y esto puede suceder con Inés y Valentina en esta transición de cambio de gobierno. Es común que los burocratismos reinen pareciendo que se supedita el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México a normas reglamentarias de carácter administrativo. La falta de articulación entre las autoridades federales y las estatales contribuye a que en el cumplimiento de las medidas que conciernen a los estados, y más cuando se trata de una entidad como Guerrero, reine la informalidad y la falta de cohesión entre las distintas acciones emprendidas. Lo más grave es que se subestima la relevancia de los estados, de los avances en el ámbito de la administración de justicia para revertir la impunidad, aun y cuando para Inés y Valentina se trata de lo fundamental, pues fue por ello que acudieron al sistema interamericano. Sin embargo, este componente de las sentencias avanza lentamente, sin que se observe una priorización acorde a su relevancia. Sobre este punto, es necesario insistir en que todo el impulso de la implementación y la estrategia diseñada para exigir el cumplimiento de los fallos depende de las personas víctimas y las organizaciones que les acompañamos, sin que la Comisión o la Corte se involucren activamente en esta parte del camino, y siendo sumamente débiles los mecanismos de supervisión con que cuenta el sistema interamericano. Como he intentado mostrar, las exigencias del acompañamiento, de la persistencia en la búsqueda de justicia y de las estrategias de implementación de los fallos recaen todas en las organizaciones que acompañan a las personas víctimas ante los órganos del sistema interamericano. La responsabilidad no es menor. En Tlachinolan lo sabemos bien,
pues en muchas ocasiones nos hemos sentido rebasados y nos hemos dado cuenta de que no hemos estado a la altura de las exigencias. Sin embargo, asumir que es la parte que nos toca y sobre todo entender que las protagonistas de estas luchas no son las organizaciones ni sus abogados, sino la gente, como Inés, Valentina y Tita, permite que sean ellas quienes tomen las riendas de sus procesos y de esa manera a que madure el fruto más preciado al que podemos aspirar las organizaciones. Constatar que al cabo del proceso, la gente a la que acompañamos ha salido más fuerte y convencida de seguir luchando. Son las mujeres de acero. Así lo constatamos desde Atlachinolan en el caso de Valentina, cuyas palabras durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional que realizó el Estado mexicano en diciembre de 2011, estando presente, entre otras autoridades y personalidades, el secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República y un representante de la Sedena, reflejan justamente ese fruto del que hablaba. Esta lucha va a ayudar a muchas mujeres que están en las mismas situaciones, mujeres que no denunciaron, o muchas sí, que quedó archivada y que no se investiguen. También no denunciaron por miedo, por vergüenza. Casos como el mío son la esperanza para tener justicia de muchas mujeres, aquellas mujeres que no pudieron, que no se atrevieron contra el gobierno. Comparto su dolor, la rabia y el coraje que sienten. Poner una denuncia no es fácil, no debería de ser así. Como mujeres tenemos derecho de tener una buena atención de parte del gobierno. He recorrido largos caminos con la frente en alto y con mucha dignidad de ser quien soy y orgullosa de ser mujer. Valentina Rosendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Abel Barrera y también, sin lugar a dudas, a Tlachinolan por ponernos una vez más y compartir el papel fundamental, hacernos ver una vez más el papel fundamental, la relevancia de las organizaciones